Y no sé cuántos aquí hemos tenido la oportunidad de viajar en tren. ¿Han viajado en tren? Ok. ¿Cuántos no lo han hecho? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos no tienen mano? Y es interesante viajar en tren. ¿Sí? Es interesante. Hace unos meses atrás estaba en Roanoke y viajé en tren hasta Filadelfia, y muy interesante, me pareció muy cómodo, muy interesante, me gustó mucho. La historia dice que en este tren iba un niño junto a su padre, y los que hemos viajado en tren saben los momentos a veces que está claro, pero que tiene que atravesar montañas y de repente todo queda oscuro. Así que este niño, junto a su padre, entraron en uno de estos túneles bastante largos. Y el niño empezó, dice la historia, a sentir demasiado miedo, que era el punto que colocaba su mano frente a él y no podía ver nada. Así que el niño angustiado dice que él solo escuchaba ese ruido bastante que lo dejaba trastornado, ¿cierto? El eco de estar allí dentro de esta montaña, a tal punto en su preocupación en medio de la oscuridad se asustó tanto, tuvo tanto miedo que gritó y dijo: «¡Papá, no te veo!». Así que el padre le susurró al oído: «Hijo, no importa que no me veas, aquí estoy yo, y mejor aún, yo sé para dónde vamos». Saben, hermanos, a veces o en una gran parte de nuestra vida así es con Dios. A veces en nuestra vida hay túneles que de un momento a otro se oscurece la vida de nosotros, que hay oraciones a veces que pueden llegar a chocar con el cielo, rebotan y uno siente como si el cielo estuviese cerrado para nosotros, y llegamos a preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios? Y saben, esa misma situación llegó a vivirla un profeta, el profeta Habacuc. Y él no entendía el silencio de Dios frente a lo que era la injusticia, él no la entendía. Pero saben, al final él comprendió algo bastante poderoso, y eso poderoso es que el Dios que fue sigue siendo, y si él lo hizo antes, lo volverá a hacer. Por eso Habacuc no es un libro, hermanos, de respuestas. Habacuc es un libro de diálogos, un profeta confundido, un Dios que responde en tiempos extraños, y un final que nos enseña a adorar sin entender. Por eso yo quiero que vayamos al libro de Habacuc, este libro que parece difícil de encontrar, que es poco quizás leído por algunos. Solo tiene 3 capítulos muy sencillos, ¿sí? Uno de los profetas menores, allí está entre Nahum y entre Sofonías, por allá cerca también a Joel, Daniel, por allá esos libritos que a veces nos dificulta quizás encontrar. Y por eso el pasaje en el libro de Habacuc del capítulo 1 comienza diciendo el versículo 2, Habacuc 1:2: «¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás?». ¿Hasta cuándo? Comienza Habacuc haciéndole esa pregunta al Señor, ya que Habacuc ve lo que es la injusticia, ve lo que es la corrupción, el dolor, y a él le duele como profeta que Dios calle delante de esto. A él le duele el corazón, se indigna.
Y saben, psicológicamente aquí vemos una mente saturada por el estrés y por lo que es la incertidumbre. Y cuando nosotros no entendemos lo que Dios hace, nuestra mente llega a activar lo que son los recuerdos del dolor más que los de la fe. Y por eso Habacuc necesita recordar. Y lo que es la memoria es el puente entre el pasado y la fe. Por eso la psicología enseña que hay 3 tipos de memoria que llegan también a reflejar en nuestra experiencia espiritual. Por eso quiero compartir esos 3 tipos de memoria con ustedes. Y allí los ven, los 3 tipos de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es el instante de la experiencia. Se dice que esta memoria sensorial guarda lo que percibimos por los sentidos: un aroma, un sonido, una imagen. Es algo breve pero poderosa. Quizás, no sé, a veces algunos de los que levantaron la mano, ¿no? Y sabemos que abajo está el almuercito, a veces llega a entrar como ciertos aromas, ¿no? Inmediatamente a usted le recuerda al cerebro que tiene hambre, que ya van a ser las 12, que ya es hora de almorzar y que el pastor no se demore casi, ¿cierto? Amén. Algún aroma, ¿sí? Algún perfume, ese aroma que llega a entrar y quizás inmediatamente te recuerda a alguien muy cercano, a papá, mamá, a alguna tía, un tío. Inmediatamente te traslada ese aroma, ¿sí? Escuchar incluso una canción puede llegar a hacerlo revivir un momento exacto de tu vida. Esos que son quizás ochenteros, inmediatamente quizás escuchar alguna canción de los 80, usted dice, uy, inmediatamente cuando era joven, ¿cierto? Empieza la mente a llevarlo a este tipo de situaciones. Ahora, en la vida espiritual, la memoria sensorial es cuando sentimos la presencia de Dios inmediatamente, o aparte de inmediatamente, es la manera cuando sentimos a Dios más que inmediatamente, intensamente, ¿sí? Y es una respuesta inmediata a un milagro, a un momento de adoración que llegó a estremecernos el corazón de manera poderosa. Pero esta memoria es fugaz, o sea, así como llega el aroma, así se va, ¿sí? Así se va. Y si nosotros no la cultivamos, se disipa como un aroma, ¿sí? Así pasa, hermanos, con los creyentes que solo llegan a vivir de emoción, ¿sí? Con solo los que llegan a vivir de emoción, de algo del momento. Cuando llega la prueba, se olvidan de Dios. Yo soy fiel y estoy bien con el Señor cuando estoy bendecido, pero cuando llega la prueba, me olvido de Dios. Ellen White escribió en el Ministerio de la Curación, en la página 84, dice: las bendiciones que recibimos deben recordarse. Cada acto de misericordia debe grabarse en la memoria, dice ella. Debe grabarse en la memoria. Y saben, hermanos, Habacuc también tuvo momentos sensoriales. Él había visto milagros, pero ahora él necesitaba algo mucho más profundo en su vida. Y viene lo que es la segunda memoria, la memoria a corto plazo. Se dice que esta memoria guarda lo reciente, pero llega a borrar rápido si no se repite o si no se refuerza, ¿sí? Si no se refuerza. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Hermano, es fácil lo que le voy a preguntar. ¿Usted se acuerda qué desayunó hoy? ¿Tú?
¿Qué desayunaste? No desayuné. No, ok, no desayunó. ¿Alguien desayunó? ¿Que no esté ayunando? Ok, hermano, tú. ¿Qué desayunaste hoy? Bueno, ok, muy bien. O sea que no tiene hambre, ya está llenito. ¿Cierto? Muy bien, lo recuerdo y lo tiene presente. ¿Usted se acuerda que desayunó el martes? ¿Sí? Tiene muy buena memoria, entonces, a menos de que haya desayunado lo mismo de hoy. ¿Cierto? Ok, diferente. ¿El martes qué cenó? ¿Recuerdas? Cené una ensalada de habas con limón. Ok, muy bien. ¿Alguien se acuerda qué desayunó el martes? Aparte de la hermana. Muy bien, tiene buena memoria. Pero la memoria a corto plazo, tendemos a olvidar las cosas que han pasado ya los días. Ya que esta memoria a corto plazo, llegamos a tenerlo allí, lo que es presente. ¿Sí? Lo que es presente. A menos de, como les digo, a menos de que yo llegue a desayunar, gracias hermano, avena con pan, ¿cierto? Y al otro día desayune pan con avena, o sea, es la única manera, ahí la intercambio, ¿no? Pero esta memoria llega a irse fugazmente si no se refuerza como tal. Hoy puede llegar a recordar el versículo con el que incluso comenzamos el tema, que no lo leí yo, lo leyó allá el hermano. ¿Alguien sabe cuál era? Todos saben que era Habacuc. ¿Habacuc qué? 3:2, y lo pueden tener presente. Pero quizás lo más probable es que si en la tarde yo viniera y les preguntara cuál es el versículo que leyó de primero el hermano, a lo mejor van a decir, no lo recuerdo. ¿Sí? No lo recuerdo. Espiritualmente, esto llega a describir, hermanos, una fe que solo depende de momentos. ¿Sí? Una fe que solo depende de momentos. Como lo mencioné, que cuando todo va bien, creemos. Pero cuando el túnel se oscurece, es donde llegamos nosotros a dudar. Llegamos a dudar. Ellen White, en Joyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 445, este es un párrafo muy conocido, donde ella dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. ¿En dónde? En el pasado. ¿Sí? Así que Dios quiere que nuestra memoria de fe pase de corto plazo a largo plazo, ¿sí? Que no solo recordemos sus obras, sino que lleguemos a guardarlas en el alma como tal, en el alma. La tercera tiene que ver con la memoria a largo plazo, y es lo que transforma, ¿sí? Lo que transforma. Esta memoria llega a guardar lo que marcó algo en el corazón. ¿Sí? Lo que marcó en el corazón, lo que se asocia a lo que es la emoción, la identidad y lo que es el propósito. Por eso nosotros recordamos la voz de quien nos amó. ¿No le ha pasado a usted en algún momento que incluso a lo mejor mamá haya muerto y usted dice: oye, me pareció escuchar la voz de mamá? ¿Sí? Y no necesariamente estamos hablando de que los muertos nos estén hablando, ¿no? Alguien de pronto y el tono de la voz dice: oye, me pareció a mamá, tenía la voz igualita a mi mamá, ¿cierto? Un abrazo que nos salvó en medio del miedo. Estábamos por una situación y dice: y yo nunca me voy a olvidar de ese abrazo, de ese hermano, esa hermana que me lo dio en el momento en que más yo lo necesitaba. Y han podido pasar años, pero lo marcó. Un momento donde supimos que Dios nos habló, que Dios hizo algo por nosotros. Por eso espiritualmente esta memoria es lo que Habacuc activa en el capítulo 3. ¿Sí? Él recuerda: Dios vino de Tamán, el santo, desde el monte de Parán. 3:3 de Habacuc. Por eso él está recordando la historia de Israel. Y allí en el capítulo 3, él recuerda esos momentos cuando el pueblo sale por primera vez libre. Él empieza a recordar la historia de que cómo Dios abrió el mar y cómo el pueblo pasó en seco.
Él empieza a recordar que cuando el pueblo tuvo hambre, Dios le dio maná. Que cuando el pueblo tuvo sed, hizo que saliera agua de la roca. O sea, él empieza a recordar, ¿sí? Él empieza a recordar. Y psicológicamente, esto es un proceso que se le llama el anclaje emocional. La mente se estabiliza cuando conecta con un recuerdo de esperanza, con una situación de miedo. Y por eso, en tiempos de silencio, la memoria de fe es un ancla espiritual. Habacuc lo entendió. El mismo Dios que fue antes sigue siendo ese mismo Dios hoy. Y por eso quiero compartir con ustedes 4 principios de comunión de Habacuc. 4 principios. El primero tiene que ver con recordar. A ver, aquí está. Recordar lo que Dios ha hecho. Tiene que ver con el primero. Habacuc 3:2. ¿Sí? Habacuc 3:2. ¿Qué dice? Alguien que me lo ayude a leer nuevamente. ¿Alguien lo tiene? Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los años hasta conocer en la ira acuérdate de la misericordia. Ahora, cuando Dios parece callar, la fe comienza recordando, ¿sí? Habacuc vuelve al pasado, como lo mencioné ahora, al Dios que abrió el mar rojo, al que sostuvo a Israel en el desierto, al Dios que nunca falló, a ese Dios que cuando iban en el día caminando, Dios coloca un filtro solar, que cuando iban de noche coloca columnas de fuego para que no mueran de frío y quizás los animales salvajes no se acercaran. Él comienza recordando. Y la memoria, como lo mencioné, es ese puente entre el pasado y la fe. Y el recordar lo que Dios hizo en nosotros antes activa la esperanza en el presente. Y psicológicamente, hermanos, cuando nosotros recordamos experiencias de fe, nuestro cerebro llega a reproducir los mismos circuitos de paz que llegamos a sentir en ese momento, como si eso del pasado lo vuelva a vivir yo hoy. O sea, me da tranquilidad. Digo, uy, Dios me salvó la vez pasada. Dice que se activan otra vez esos circuitos en el cerebro y usted otra vez siente esa paz. No la ha visto todavía, pero es como si la estuviera viviendo, como si dice, Dios me va a salvar. Y empieza a sentir esa paz, esa tranquilidad. Por eso cuando tú no entiendas lo que Dios hace, recuerda lo que Dios ya hizo por ti en el pasado, que su fidelidad, escuchen bien, la fidelidad de Dios no expira, o sea, no tiene fecha de vencimiento. Segundo principio, aceptar lo que Dios está haciendo. Y Habacuc 2:1 dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, dice Habacuc 2:1. Ahora, después de recordar, él decide ahora aceptar el proceso. Dios no le da a Habacuc todas las respuestas, pero le enseña a observar con fe. Y en psicología, hermanos, esto se llama aceptación activa. Aceptación activa. No es resignación. Escuchen bien. No es que la persona va al médico y el médico le dice, mira, tienes cáncer, tienes 3 meses de vida. O no le dice eso, solo le dice, vamos a comenzar un proceso, tienes cáncer. Así que la persona se va para la casa y entonces empieza a decir, no tengo cáncer. Es como cuando dicen, el frío no existe, el frío es la ausencia del calor. Así que eso es psicológico, eso es mental, eso no existe. No es resignación, decir no se trata de eso, es aceptar que lo tengo. Está bien, lo tengo. Ahora, ¿cómo voy a confrontarlo? ¿Cómo lo voy a confrontar? ¿Cómo voy a hacer para luchar contra esto?
Vuelvo a decirlo, no es decir, ya no me voy a morir. Me voy a morir. Por eso muchas personas, incluso antes de que llegan a morir, en realidad lo toman tan a pecho que se enferman antes, incluso llegan a morir antes de tiempo, porque se echan al olvido como tal, se enferman como tal, ¿sí? Por eso no es resignación, sino poder llegar a tener confianza en ese propósito, poder aceptar, no es rendirse, sino entender que Dios está orando aun cuando no se note, aun cuando no se note. Y la señora White, en un libro titulado La fe por el cual vivo, página 120, dice: en la espera, el silencio de Dios no significa olvido, escuchen, sino preparación. En la espera, el silencio de Dios no significa olvido, sino preparación. Preparación. Por eso, cuando tú no puedas llegar a cambiar las circunstancias, cambia de actitud. Cambia de actitud. Acepta lo que Dios está haciendo, aunque tú no lo entiendas todavía. Eso pasa como cuando, si el problema no tiene solución, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Y si el problema sí tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? El tercer principio tiene que ver con confiar en Dios. Cuando llegamos a un punto donde decimos que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Y saben, llegamos allí al último capítulo de Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17 y 18. Y saben, muchos llegan a recitar o tienen estos textos como una cita preferida, cuando a veces ni siquiera saben el trasfondo de la situación por la cual Habacuc la escribe. Y allí en el versículo 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manaja y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Dios de mi salvación. Ahora, hermanos, aquí la fe llega a alcanzar su punto más alto. Su punto más alto. Habacuc aquí ya no pide explicaciones, sino que ahora él llega a confiar en el carácter de Dios, confiar en Dios aunque las cosas no cambien. Y vuelvo a decir, no es resignación. En otras palabras, que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Y si Dios te prospera, nosotros ¿qué decimos? Amén. Y si no me prospera, amén. Amén también. Y si pierdo el negocio que quizás con tantos años de trabajo, ¿será que decimos amén también? Que tenga lo que tenga que pasar. Aunque haya quizás estado orando por alguien que ha estado enfermo, o que alguien me haya pedido ir a orar por una persona enferma, y en vez de que esa persona mejore, empeora. Es ahí donde todo, incluso poder llegar a decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día de mi salvación. ¿Sí? En el día de mi salvación. ¿Saben? Aunque no me guste, aunque yo no lo comprenda, que podamos llegar a decir: que pase lo que tenga que pasar. Que pase lo que tenga que pasar. Yo me alegraré en Jehová. Y confianza es fe sin evidencias, esperanza sin calendario. Y psicológicamente este es el nivel de fe
Dice que fortalece lo que es la resiliencia, la capacidad de mantenerse firme bajo la presión del dolor. Y El Camino a Cristo, libro muy conocido por nosotros, en la página 96, dice: cuando parezca que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que Él nunca abandona al que confía en Él. Vean qué bonito. Aunque parezca que Dios se ha olvidado de ti, recuerda que Él nunca abandona al que confía en Él. Por eso a veces la fe, hermanos, no cambia lo que pasa, pero llega a cambiar lo que sientes mientras pasa. El cuarto principio es esperanza. Y saben, allí en el libro de Habacuc, el capítulo 19, el último versículo, termina diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies de ciervas y me hace ¿qué? Caminar por las alturas. ¿Saben? El nombre de Habacuc es interesante, el significado. Significa abrazar y esperar. Eso significa el nombre de Habacuc. Abrazar y esperar. Y ustedes quizás han llegado a observar una pelea de boxeo, ¿sí? Una pelea de boxeo. Y en esta pelea de boxeo ustedes han visto que hay un momento donde los boxeadores se abrazan. ¿Sí lo han visto? Se abrazan ahí. Y están ahí cansados. Y dice que cuando se abrazan, ahí están abrazados, ellos esperan un momento. Dice que esto ayuda a desacelerar un poco el ritmo en el que están. Y entonces, mientras ellos esperan, ya después de que se han desacelerado, los separan para que descansen un momento. Abrazar y esperar. Cuando yo era niño, ya me había partido un brazo de niño, este brazo. Pero pasó un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, y me lo volví a partir. Era quietico el niño, me lo volví a partir. Recordé que la primera vez me dolió mucho cuando me hicieron lo que me hicieron en el brazo para recuperarme. Así que yo esperé. Yo dije, no le voy a decir a mi mamá que me lo partí. Así que me colocaba una camisa larga para que de pronto no se me viera que estaba inflamado. Y habían pasado 2 días quizás de que me había caído y me lo había partido, 2, 3 días. Y entonces voy a donde mi mami y le digo: mami, es cierto que cuando uno antes se partió el brazo y hay luna llena, de verdad que los huesos le duelen a uno. Mi mamá inmediatamente se me queda mirándome y me dice: ¿qué le pasó? Muéstrame qué le pasó. Claro, me sube y tenía el brazo ya inflamado. Rápido me toma y me lleva al hospital. Y allá me acostaron en una camilla, ya me habían tomado unas radiografías y el médico le estaba mostrando las radiografías a mi madre. Así que algo le decía, no entendía, yo solo veía la cara de preocupación de mi mamá y a uno el corazoncito ya empieza quizás a latirle más fuerte. Yo dije: algo está mal. Así que mi madre se me acerca, el doctor por un lado, mi mamá llega y me abraza fuerte y me dice: quédese quieto. El médico me toma el brazo estaba sanando, los huesos estaban sanando falsamente, sí, en falso, y él tenía que partirme el brazo otra vez para acomodármelo. Así que mi mamá me abrazaba y me decía: y espera, quédese quieto, ¿cierto? Quédese quieto. Abrazar y esperar. A veces sí, el abrazo, pero el esperar a veces duele.
Duele, porque clamas a Dios, estás angustiado, lloras, te sientes preocupado. Clamas a Dios. Tú dices, Dios, te he dado todo lo que tengo. Soy fiel a ti, voy a la iglesia, guardo el sábado, doy mis diezmos, mis ofrendas. Soy fiel a ti, Señor. ¿Por qué callas? A veces esperar duele. Duele a veces esperar, ¿sí? Pero Proverbios, el capítulo 13, y Proverbios, el capítulo 29 y 18, Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido, dice el sabio Salomón. Y Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Por eso Habacuc termina su libro con una visión y ve a Dios triunfando sobre la injusticia. Aunque todavía no ha ocurrido, él ya empieza a verlo, a imaginarlo, y él lo cree como si ya fuera algo real. Y hermano, vea, la esperanza no es llegar a negar lo que es la realidad, sino poder llegar a mirar más allá de ella. Y la visión de Dios mantiene o llega a mantener el alma estable mientras llega ese cumplimiento. Por eso el libro de Patriarcas o Profetas y Reyes, en la página 283, dice: el alma que confía en Dios verá la luz surgir de la oscuridad. Por eso, si la promesa se demora, no la entierres, no la entierres. La esperanza es el aire de la fe, es el motor del alma, es la visión que te sostiene mientras Dios está actuando. Por eso, en otras palabras, Habacuc es el profeta que no entiende, pero él se aferra. O sea, yo no entiendo, pero estoy ahí, me aferro, ¿sí? El que pasa quizás del cuestionamiento al canto. Y es interesante que él, en lugar de abandonar, él abraza más fuerte a Dios cuando todo parece callar, cuando todo está en silencio. Y saben, este significado es bastante interesante, porque Habacuc, como lo leímos en el primer versículo, en el primer capítulo, Habacuc comienza con quejas y él termina con una canción. Cuando incluso nada en el mundo cambió excepto él. La comunión con Dios, hermanos, no siempre llega a cambiar las circunstancias, pero siempre cambiará el corazón. Siempre cambiará el corazón. Por eso el Dios que fue sigue siendo ese Dios. Por eso quiero compartir con ustedes este poema, que al leerlo de arriba a abajo parece un grito de desesperanza, pero cuando uno lo lee al revés se convierte en una confesión de fe. Y el poema se titula No puedo obligarte a creer. La autoría se le atribuye a un joven llamado Kaylee McCarthy, y quien, según testimonios compartidos por círculos cristianos, se dice que tenía alrededor de 16 años cuando lo escribió. Se dice de este joven, Kelly, que estaba luchando cuando lo escribió con una fuerte depresión, con sentimientos de duda hacia Dios. Y se dice que él redactó el poema de una forma de poder llegar a expresar su desesperanza. Sin embargo, al invertir el orden del texto, él mismo descubrió que las mismas palabras podrían llegar a convertirse en una declaración de fe y de esperanza. Por eso quiero compartir con ustedes este tema, este poema. Dice: no puedes obligar a creer que Dios es bueno. Esta es la gran verdad de la vida. Este mundo es producto del azar.
¿Cómo puedo yo creer que Dios va a usar mi vida? Estoy totalmente seguro de que Dios me ha abandonado. Nunca más diré que Cristo resucitó de los muertos. Más que nunca en mi vida, ahora sé que el hombre se puede salvar a sí mismo. Debemos darnos cuenta de que es ignorancia pensar que Dios responde las oraciones. Los cristianos afirman que sin Dios este mundo caerá en las tinieblas. Este mundo puede satisfacer mis necesidades. Es mentira que yo diga que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Ahora me doy cuenta de que haga lo que haga, lo cierto es que Dios no me ama. Ahora quiero que miremos al revés este poema y dice: Dios me ama. Lo cierto es que haga lo que haga, ahora me doy cuenta de que Dios siempre ha estado presente para ayudarme. Es mentira que yo diga que este mundo puede satisfacer mis necesidades. Sin Dios este mundo caerá en las tinieblas. Los cristianos afirman que Dios responde las oraciones. Es ignorancia pensar que debemos darnos cuenta de que el hombre se puede salvar a sí mismo. Mas que nunca en mi vida ahora sé que Cristo resucitó de los muertos. Nunca más diré que Dios me ha abandonado. Estoy totalmente seguro de que Dios va a usar mi vida. ¿Cómo puedo yo creer que este mundo es producto del azar? Esta es la gran verdad de la vida. Dios es bueno. No me puedes obligar a creer que Dios no me ama. ¿Saben? Quizás hoy tu vida a lo mejor pueda llegarse a leer como este poema, de arriba hacia abajo, con confusión, con miedo, con silencio. Pero si tú le permites a Dios darle vuelta a la página, Él reescribirá tu historia con esperanza. Por eso hoy tenemos la oportunidad de volver nuevamente al altar delante de Jesús. Que incluso poder llegar a decirle al Señor: Señor, aunque la higuera no florezca, con todo me alegraré en ti. Porque cuando Dios, hermanos, parece callar, el Dios que fue sigue siendo. Por eso yo sé que a lo mejor algunos estamos aquí cansados, confundidos, con el corazón a lo mejor arrugadito, porque las cosas no se nos dan. Pero yo te digo, no te rindas. Síguelo intentando. No deseches lo que Dios te ha prometido. Dios sigue allí, en el túnel, en la oscuridad, sigue estando allí. Y lo mejor aún es que si tú sabes que Él está contigo, llegarás a un lugar seguro. Hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón al Señor. Con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con esa situación quizás que te está robando la paz y la tranquilidad. Hoy tenemos la oportunidad de abrir nuestra vida ante el Señor Jesús para poder llegar a comenzar de nuevo con Cristo Jesús.